Hola amigos, les quiero mostrar hoy la Ford Escape Titanium EcoBoost 2017. La camioneta cambió de forma a finales del año pasado, ¿no? Como ustedes pueden ver. Y el principal cambio es este, ¿no? Es la parrilla frontal. Yo confieso que no soy muy fan de este diseño en lo particular. Yo creo que el otro, diseñado en Europa como Ford Kuga, era más agradable a la vista. Esa es mi opinión muy particular, ¿no? Pero esa es la nueva Escape y el que quiera estar, digamos, al corriente, ahí tiene una muy buena camioneta en muchos aspectos, ¿no? El resto del diseño sí me gusta mucho. Creo que es una camioneta limpia, ¿no? De formas agradables, dinámicas, se ve bien en todos los sentidos. Me gustan los rines, ¿no? Me gustan las calaveras, las líneas de carácter que marcan los costados, la canastilla superior. Todo me parece bastante bien logrado. Solo siento que la parrilla como que no encaja con este diseño, ¿no? Esta es la versión más equipada de la Escape. Cuesta 489,000 pesos. Sería algo así como $23,000 para los que me estén viendo fuera de México. Y aquí vemos el logotipo Titanium EcoBoost, ¿no? Y esta camioneta te permite abrir la cajuela con este movimiento, así sin manos, trae las manos ocupadas, la puedes abrir de esta manera, lo que está bastante bien, ¿no? Y también me gusta este sistema, ¿no? Casi siempre uno tiene que levantar eso y encajarlo de los dos lados para que quede bien, y esto Ford hizo un muy buen sistema aquí. Lo jalas tantito y se va solito hacia atrás, o también lo jalas y aquí se fija. Siempre está adentro de un riel, ¿no? Lo puedes levantar aquí para tener acceso al área baja, y ahí está la llanta de refacción de uso temporal, ¿no? Su llave y listo, ¿no? Este tapete es el tapete del conductor, que está aquí porque el que se está usando ahorita es el de uso rudo. Aquí están las herramientas y listo. Vamos a volver a guardar. Es una cajuela de buen tamaño, no es la mayor de su segmento, tampoco la menor. Poco más de 900 litros en su posición normal, ¿no? Con los asientos traseros dentro de su función. Y hablando de los asientos traseros, pues aquí los tenemos, ¿no? El espacio trasero es bueno a secas, ¿no? Para batirlos, ahí está esta manija. No queda el piso completamente plano, como lo pueden ver, ¿no? Y el aumento del área de carga obviamente es considerable. Una de las ventajas de esas SUVs, ¿no? Podemos también ajustar este asiento más hacia atrás, cosa que no estoy consiguiendo hacer ahorita, por lo menos no con una mano. Y como les decía, el espacio es bueno sin llegar a nada del otro mundo. Salidas de aire, aquí tenemos una toma de corriente de 110 voltios, una toma normal con enchufe como los que tenemos en nuestras casas. Y Ford también le puso estas pequeñas bandejas estilo avión para una cierta comodidad de los que viajen aquí atrás, ¿no? Y listo, ¿no? El tablero tiene formas algo rebuscadas. Se mezclan materiales buenos con otros no tan nobles, y ahorita les voy a mostrar al detalle. La visibilidad del que está aquí atrás es buena, pero el espacio no tanto, miren. O sea, yo me quedo aquí casi rozando las rodillas contra estas mesitas. El asiento está ajustado para mí. Yo mido 1,84 m y no ando con el asiento completamente hacia atrás, como lo saben los que me conocen.
El techo panorámico, obviamente una vez abierto, ayuda mucho con la luminosidad del interior de la Escape. Vamos subiéndonos al puesto del conductor, que es el puesto privilegiado de esta camioneta. Aquí es donde vas a querer estar. Ahorita les explico por qué. Les decía que los materiales del interior son, en mi opinión, una mezcla de materiales buenos con otros no tan buenos. Este es muy bueno, ¿no? Acoginado, no es una sola pieza, vemos ahí divididos y eso. Esto termina produciendo más ruidos a la larga. Ese material es distinto de este es acoginado, es antirreflejante, este ya no, ya es un plástico rígido de menor calidad, bastante bueno, ¿no? Y otros plásticos que no me gustan mucho son este y este y este. Es un plástico brillante, barato, que la marca usa cuando otras hubieran usado un negro piano. Yo celebro que Ford no haya puesto el color negro aquí, por lo menos al poner el color beige similar al de los asientos. Este plástico se percibe menos el polvo en él y también se percibe menos las rayaduras, pero no me parece un material agradable a la vista. Al tacto está bien porque está lisito, ¿no? Aquí no tanto, esta parte sentimos aquí debajo casi rebabas, ¿no? No digo no tanto como rebabas, pero es muy, te pudieras casi cortar, es muy fino, muy delgadito aquí abajo, ¿no? Tenemos un par de portavasos, un lugar para guardar, incluso un celular, por ejemplo, iPhone 7 Plus que estoy grabando cabe aquí perfectamente bien. Otra toma de corriente y el freno de estacionamiento automático, ¿no? Vamos a mostrar aquí la pequeña consola. Ahí tenemos otras dos tomas USB, ahí están. Esta bandeja es removible, lo que puede ahí aumentar el compartimiento de la camioneta, y vamos prendiéndola. Prendemos y aparece obviamente la pantalla, ¿no? Con el Sync 3. Afortunadamente entra el aire acondicionado, a pesar de que la temperatura afuera del coche es de solo 24 grados. Aquí en mi cochera hace mucho calor y qué bueno que se prendió. Ahí me dice que los cinturones no están ajustados, y ahí tenemos los consumos oficiales de la Escape EcoBoost, ¿no? La velocidad media, tiempo de viaje, etc. Ese consumo es un consumo mixto, ¿no? Estamos hablando de entre ciudad y carretera, ¿no? Puedes ver ahí varias cosas, incluyendo, por ejemplo, esto, a donde quería llegar, el consumo instantáneo. Lo vi aquí en un ratito, consumo medio, aquí está, el consumo combinado instantáneo, ¿no? Y puedes ir obviamente a muchas otras cosas, acceder a otro tipo de información del vehículo, ¿no? Y listo, ¿no? El sonido de la Escape es Sony, ¿no? Y es un muy buen sistema de sonido. No necesitas una firma super acá wow como Harman Kardon o algo por el estilo. Sony tiene una muy buena calidad de sonido, ¿no? Vamos. Obviamente ese radio, o sea, en radio FM no tienes tanta pureza de sonido como algunas otras, ¿no? Radio digital a veces ayuda a mejorar eso un poquito. Y vemos también en otro nivel en otros equipamientos el aire acondicionado digital dual, ¿no? Puedes ajustar la temperatura para los dos lados, y vemos aquí este botón que nos indica que el motor de la Escape tiene el sistema de start-stop. Entonces cuando paras en un semáforo, el motor se detiene
y vuelve a prender cuando quitas el pie del freno para ponerlo en el acelerador. Este sistema ayuda a ahorrar combustible principalmente en las grandes ciudades, cuando estás con mucha frecuencia deteniéndote para arrancar otra vez, ¿no? con el tráfico. Fuera de eso, yo casi siempre prefiero picar ese botón y apagar el sistema, porque me molesta un poco que esté arrancando saliendo. Aquí podemos abrir la cajuela eléctricamente, ya los mostré que eso es posible, y vemos paletas detrás del volante, y esas paletas nos indican algo, ¿no? O sea, casi siempre, vamos bajando aquí la intensidad del ventilador del aire acondicionado, casi siempre esas paletas, por ejemplo la Mitsubishi Outlander la tiene, pero la Outlander no es una camioneta con un desempeño realmente deportivo, y este Escape sí que lo es. El motor EcoBoost 2 litros, 245 caballos, ¿no? Turbo obviamente, es el mejor motor de su categoría, o sea, sin llegar a las premium, ¿no? Sin llegar a una MKC, por ejemplo, que tiene 285 caballos, no sé, 40 más que el Escape, sin llegar a una Audi que tiene 252, pero eso es lo más cercano a una Q5 que puedes tener en términos de desempeño. Si para ti la aceleración y la velocidad final es lo más importante, esta es la camioneta que tienes que comprar, es la Escape, sin duda, ¿ves? Sí, cuando piensas en detalles como espacio, acabados, reventa, tal vez incluso servicio, etcétera, puede que no sea el nombre que primero te venga a la mente, pero si quieres desempeño, sin duda es la Escape. Y si quieres equipo, esta es la versión a comprar, ¿no? La Titanium, que tiene prácticamente todo el equipo que se pueda pedir una camioneta, ¿no? Bolsas de aire, frontales, laterales, cortinas, rodilla, etcétera, ¿no? Asientos de piel. No soy muy fan de los asientos, creo que pudieran ser un poquito más cómodos, ¿no? Sobre todo ofrecer un poquito más de soporte lateral en la base. En el respaldo no está tan mal, pero hay asientos mejores en su segmento. La cajuela es bastante buena, la guantera, perdón, es bastante buena. Allá tenemos un lugar para guardar botellas y listo. Y el Sync 3, ¿no? Que es un sistema que ha evolucionado de una forma excelente, ¿no? Ahora tienes buena respuesta, es rápido de ajustar, etcétera, ¿no? Y tienes aquí también varias aplicaciones que puedes ahí buscar para ajustar tu auto, ¿no? Ahí está incluso sistema de navegación, etcétera, o sea, todo eso, y funciona bien rápido, es fácil, la resolución de la pantalla es muy buena, es de los mejores sistemas de entretenimiento que podemos encontrar ahora en el mercado. Vamos volviendo a apagar la camioneta. Les quiero mostrar el motor, que es la joya de la corona, es lo que la hace realmente distinta y la transforma en lo que les comentaba, al menos en mi opinión, en como la camioneta deportiva de este segmento, ¿no? Esa máquina EcoBoost, ¿no? Con 245 caballos, vaya que logra un muy buen desempeño en su categoría. A ver, aquí está, listo, ahí está, ¿no? Como pueden ver, el cofre es chico, tanto que el motor se mete ahí debajo de esa cubierta donde están los filtros de polen, etcétera, ¿no? Ahí está la firma EcoBoost, listo. Ford Escape EcoBoost 2017, ¿no? Repito el precio, 489,000 pesos, alrededor de 23,000 dólares para los que no están en México. Muchísimas gracias, amigos, por vernos, ¿no? Suscríbanse aquí a mi canal de YouTube. Los invito también a que visiten a Tixus para ver mis videos allá con el amigo Eduardo Vargas. Muchas gracias, nos vemos, adiós.